importante también mencionar el aspecto metodológico. Y este aspecto, siempre hablando del neoconstitucionalismo, sostiene que los sistemas jurídicos constitucionalizados, donde los principios constitucionales y los derechos fundamentales constituirían un puente entre el derecho y la moral. Si se dan cuenta, la moral va atada al neoconstitucionalismo. Por eso hay muchas cosas que en las mismas sentencias de la Corte, la interpretación a veces es tan extensiva que privilegia lo moral. Por ejemplo, recientemente nos enteramos de la resolución de un amparo derivado de las comisiones de postulación. Ustedes vieron la publicación de la nómina que envió la comisión de postulación al presidente. Y días después surge una orden de la Corte en el sentido de que le daba horas al presidente para que retornara los expedientes a la comisión. Y a la comisión también le daba horas para que revisara la tabla de calificación. Al final tenía que darle cumplimiento porque era una orden máxima y de esa cuenta hubo una pequeña modificación a la nómina. Al final solo fue una profesional del derecho que fue la agraviada, digamos, ya estaba nombrada, no nombrada, sino que estaba propuesta y hubo cambios en la tabla. ¿Por qué? Porque trataron de privilegiar aspectos de conducta o aspectos, digamos, de idoneidad que van atados a la moral. Estos son algunas aristas que podríamos, digamos, interpretarlas. Algunos las van a interpretar como enfoque político, pero si uno profundiza en los argumentos, conlleva mucho el aspecto moral, ¿verdad? Entonces, porque la idea siempre se ha criticado que no se nombra a las personas más idóneas, sino que se nombra a veces o se califica a los expedientes, no a las personas. Y cuando hacemos ese tipo de comparación, evidentemente estamos vinculando la moral, la ética y la norma, ¿verdad? Así es que a grandes rasgos, eso es lo que pretende el neoconstitucionalismo. Por supuesto que hablar de dicho tema no es objeto de una clase, eso puede ser objeto es parte de una maestría, de un doctorado, porque es un tema de actualidad y que va a seguir, digamos, en el ambiente, porque viene como a obligarnos no solo a actualizarnos, sino a modernizarnos en la normativa respectiva, ¿verdad? Me gustaría escuchar algunas opiniones al respecto. Bueno, licenciado, fíjese que yo con relación a ese tema en específico vi que esta resolución de la CC fue casi que de manera estratégica porque ya anteriormente, o sea, antes que ese amparo, o sea, se había presentado ya otra acción de amparo en un juzgado que estaba por resolver, entiendo yo, a favor del ministro de Gobernación para que pudiera participar como, o sea, digamos que pudiera avalar su ejercicio en la judicatura como, digamos, como principal requisito que le permitía
ser parte de esa lista para fiscal general. Pero al interponer, o sea, al presentar o al resolver la Corte de Constitucionalidad esa acción de amparo, lo que hace es prácticamente votar esa otra acción, ¿verdad?, que estaba en el juzgado y descalificarlo o dejarlo completamente afuera de la lista, que era lo que ya se prevía, o sea, que era lo que iba a ocurrir. Entonces, pues como usted dice, ¿verdad? O sea, hay muchas opiniones encontradas aquí, mucha gente que opina que sí, otras personas que opinan que no, pero sí se percibió, o al menos yo así lo veo, que fue como que de manera estratégica por parte de la Corte de Constitucionalidad de emitir esa su resolución, ya que así que en último momento, ¿verdad? Porque ha tenido cantidad de recursos, pero qué casualidad que este fue el que resolvió, ¿verdad? Entonces, bueno, son ahí sí que como bien usted decía, ¿verdad? Es una máxima autoridad y pues es una orden y se ejecuta nada más, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Fíjese que en ese tema, sí, lamentablemente fue una resolución que fue el conocimiento 2 o 3 días después de que ya habían enviado la nómina. Entonces, lamentable que se haya esperado hasta, hasta ese día para resolver, pero independientemente de ello, sí no nos perdamos de vista que las comisiones han sido muy cuestionadas. Sin embargo, en este particular, previo a inclinarnos por un sí o un no, es importante profundizar un poco en los requisitos para participar. Y sí parece muy cuestionable evitar o no darle, digamos, el valor a la actividad profesional de un juez, no equipararlo a la gestión o a la actividad de un abogado. No obstante que para ser juez hay que ser abogado, ¿verdad? Parece un contrasentido, pero no lo es al final. ¿Por qué? Porque en primer lugar la Constitución establece y las leyes específicas establecen los requisitos para ser fiscal. Y en este caso, si bien se equipara la figura del fiscal a un magistrado de la Corte Suprema, se requieren por lo menos 10 años de ejercicio como abogado o haber sido magistrado. De manera que un juez no es igual que magistrado, aunque tenga 30 años de ser juez, por una parte. Y por otra parte, la figura del abogado lo que le da es una actitud versátil, porque se conocen diferentes formas del derecho, mientras que un juez se concreta a la materia. Por ejemplo, un juez que se dedique a lo laboral regularmente no le interesa el derecho penal, tampoco el civil, ¿verdad? Entonces, no cabe duda que los constituyentes en algún momento tuvieron alguna interpretación en el sentido de que hay diferencia entre la experiencia de un abogado digamos, en litigar, en su ejercicio profesional, mientras que un juez se dedica a su propia materia. Y aparte de ello, en los requisitos había un requisito que había que estar inscrito, registrado en la Corte Suprema de Justicia como abogado. Ahí me confunde un poco qué pasó en este caso concreto, porque un juez con tanta experiencia, sí, pareció un poco extraño que no tenía, digamos, el registro consecuente
con los años de ser abogado. Es posible que cuando se graduó no exigían ese requisito, porque yo recuerdo que cuando uno lo juramentan, uno queda inscrito como tal, pero bueno. Así es que hay varias cosas que se pueden desprender del tema y que obviamente eso da para diferentes interpretaciones, ¿verdad? Pero esperamos que la respuesta al final pues sea la más adecuada para el país, ¿verdad? Y como segundo punto de fondo, es importante que hablemos de la globalización y el derecho. ¿Qué les viene a la mente cuando hablan de globalización? Todo lo relativo a nivel mundial, licenciado. A nivel mundial. ¿Alguien más? Internacional, Lic. Todo lo relacionado con lo internacional. Quizá manejar las mismas teorías o no sé, o filosofía del derecho, que sea lo mismo lo que se aplique aquí que en El Salvador y en otros países, digamos. Sí, es parte de la globalización, sí. Tal vez también procesos sociales y culturales a nivel mundial, nacional, regional. Relación entre estados, licenciado. Sí, todo está vinculado. La relación entre estados, hablar del bilateralismo o del multilateralismo. Por ejemplo, en este momento el Consejo de Seguridad está analizando, digamos, cómo darle seguimiento a sus resoluciones o cómo seguir abordando los temas, porque uno de los países principales dentro del Consejo es Estados Unidos. Pero en este momento Estados Unidos, su actitud es, aquí yo soy el que mando y o se adaptan o se adaptan. Eso no es globalización. Eso es regresar a la monarquía. Pero sí, la globalización implica obviamente una interrelación entre los países, ¿va? Entre las normativas, ¿no? De manera que la globalización y el derecho se internacionalizan de manera muy compleja, impactando significativamente la forma en que se crea, aplica y entiende el derecho en el mundo. Por ejemplo, en este momento, si no me equivoco, Qatar están a un paso de salirse de la OPEP, que es la organización, digamos, que regula todo el tema del petróleo, ¿verdad? Esta es parte de la globalización y que en su momento tiene incidencias. Por ejemplo, en este momento, esta guerra absolutamente innecesaria que se ha generado con Irán, las consecuencias son nefastas pues para el mundo, ¿verdad? Porque se habla de que en el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo. Pero ¿será que el país que no depende de ese petróleo no tiene efectos financieros como tal? Porque una cosa sería, por ejemplo, hay un impacto del 20%. Entonces la economía se mueve con un incremento del 20%.
En la práctica no es así. Aunque, digamos, nosotros no tengamos un desabastecimiento, sí estamos sufriendo las consecuencias de los precios altos. Y esos precios altos van a tener incidencia en la vida en general, no solo hablando de la canasta básica, en general, ¿verdad? Con el agravante de que cuando los precios suben, pues no es como la ley de la gravedad, ¿verdad? Todo lo que sube baja, ¿no? Aquí se mantiene, ¿verdad? Entonces sí es complejo, ¿verdad? La globalización con su creciente integración económica, política, social y cultural desafía los límites tradicionales de la soberanía estatal y aplicación de normas jurídicas nacionales. ¿A qué se refiere cuando desafía la soberanía estatal? Cuando no se respeta esta, licenciada, cuando otro país se invade o se entromete o, bueno, hay cantidad de detalles con relación a eso, pero ¿a eso se refiere? Sí, es que teóricamente A la autonomía que tiene un soberanía, Estado. no, diferente autonomía, diferente es entre autonomía y soberanía, pero sí se refiere a eso, como dice la compañera, la intromisión. Lo que sucede es que tradicionalmente nosotros sí hemos sido, digamos, muy, muy seguidores de, de las teorías soberanas y creemos que como somos Estado, somos soberanos, ¿verdad? Que hacemos lo que consideramos oportuno. Cuando se habla de la globalización, no es así, ¿verdad? Y cuando se refiere a que erosiona a la soberanía es porque va más allá, ¿verdad? De la soberanía. Digamos, por ejemplo, en materia de derechos humanos, cuando el país firma un convenio como tal, ya se vuelve parte de las leyes internas. Entonces, hay temas que socavan un poco o que erosionan un poco el concepto tradicional de soberanía. ¿Por qué? Porque ya la soberanía es muy relativa, ¿verdad? Es más, las fronteras, en el fondo, a veces son no necesariamente impasables, ¿no? O que son permanentes. A eso se refiere, que desafía los límites tradicionales de la soberanía estatal. Ya no nos podemos quedar en lo clásico, porque la globalización del derecho incorpora otros aspectos que van más allá. Podemos decir que es en función del modernismo, sí. Podemos decir que es en función de los cambios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se le llama a la figura que exige, por ejemplo, que para autorizar la explotación minera se requiere la opinión de la población? ¿Dónde está regulado esa normativa? Es una consulta, está en la Constitución. No, pero hay una norma ordinaria específica. Los pueblos indígenas, licenciado. ¿Cómo se denomina esa ley? ¿Cómo se identifica? No es la ley de extracción De la OIT. No, de recursos naturales, no. Es el convenio 169. Convenio 169 de la OIT. Entonces, Sí, convenio 169 de la OIT. entonces esa es una normativa que viene a exigirle al Estado que hayan consultas populares previo a, ¿verdad? Alguien diría, pero si el Estado es, digamos, es autónomo en sus resoluciones, en sus decisiones. Sin embargo, esa es una normativa que fue adoptada
y como tal no debemos eludirla en su aplicación, ¿verdad? A eso se refiere cuando habla de que desafía los límites tradicionales. Ejemplo, y así pueden haber muchísimos, ¿verdad? Pero lo que es importante tener claro es que la soberanía no es algo, digamos, sólido o tradicional, como siempre lo hemos pensado. No solo por la porosidad de las fronteras y una serie de aspectos que se dan, sino que hay cosas que van perdiendo cierta vigencia por la misma dinámica que el derecho implica, ¿verdad? Impacto de la globalización en el derecho. Aquí sí hay 4 aspectos que es importantísimo, digamos, tenerlos lo más claro posible. Por ejemplo, el desafío a la soberanía ha erosionado la autoridad tradicional. Este es un impacto que hablábamos hace unos minutos, que es parte de la globalización, el desafío a la soberanía. 2, la creación del derecho internacional. ¿Qué implica eso? Creación de tratados, tribunales internacionales, etc. ¿Qué implica un tribunal internacional? Que si, por ejemplo, nos sometemos al arbitraje, y muchas veces el Estado ha perdido los procesos. A eso se refiere cuando habla de la erosión a la soberanía, porque hay normativas que se vienen aplicando internacionalmente y que anteriormente no se aplicaban. Pero es parte del cambio, es parte de la globalización, ¿verdad? Del derecho, ¿verdad? No solo de la economía, ¿verdad? 3, derechos humanos. La globalización ha impulsado la promoción y protección de los derechos humanos a nivel internacional. De hecho, ¿cuántas generaciones hay actualmente en derechos humanos? 4, licenciado. 4, ¿verdad? Efectivamente, Bueno, ha sido... en sí, la cuarta, yo soy especialista en derechos humanos, y la cuarta aún no está como a nivel internacional muy establecida. Sin embargo, los que más se manejan son la primera, segunda y tercera generación. Pero los derechos culturales son parte de, ¿verdad? Entonces, Sí. Ahora creo que, perdón, creo que acá en Guatemala se le da un poco más visibilidad a ese tema a través del Ministerio de Cultura y Deportes, porque anteriormente creo que dos representantes, digamos 2 presidentes atrás, no se veía tan visible la cultura a nivel nacional e internacional. Sí. Efectivamente así es, sí. Es parte de la innovación y parte de la incorporación que se va dando, ¿verdad? Un cuarto aspecto incluye o se refiere a los ajustes en las leyes nacionales, porque el hablar de globalización del derecho es ir actualizándose con normativa internacional. Entonces, obliga a que las leyes se ajusten. Por ejemplo, en este momento se habla de la necesidad de hacer una reforma a la ley de lavado de activos. Ese es quizás el ejemplo más concreto o más reciente que se está dando, porque hay instancias internacionales en materia financiera que exigen entre comillas, ¿verdad? la moralización en la parte financiera o la transparencia, entre comillas, pero hay una gran discusión en este momento en el Congreso sobre una reforma o modificaciones muy de fondo a dicha ley, y que son exigencias de entidades internacionales en beneficio supuestamente del país, pero que es parte de la necesidad
de los ajustes a las leyes nacionales. Esto no es algo fumado, no es algo, digamos, inventado, sino que es parte de la incorporación en la necesidad de modernizar nuestro sistema jurídico. Sí, yo creo también ahí, licenciado, que más que hacer como cambios, creo que la influencia en el derecho interno debería ser como adaptarse a los estándares globales, porque dentro de lo que ustedes están hablando ahorita, la lavado de dinero, entre lo que es el comercio, el ambiente y la tecnología, ahí podría también aplicarse a la cuarta generación. Pero sin embargo, acá en el país no se logra hacer como creo que todo lo hacen a su conveniencia, ¿no? O sea, empezando por el Congreso, cuando hacen sus reformas, lo hacen creo que a consideración realmente de las grandes empresas que se manejan y de los monopolios que se manejan acá en Guatemala, y en sí realmente es un tema bastante complicado. Creo que también se ve reflejado ahorita con todos los ataques cibernéticos que se están realizando a nivel nacional, que pues no se había escuchado, bueno, internacionalmente, pues siempre ha estado, pero digamos acá en Guatemala no se había escuchado de esos ataques cibernéticos, ¿verdad? Sí, es parte de definitivamente, el tema en ese sentido es complejo porque hay un conservadurismo muy fuerte en el país, ¿va? Es parte de la naturaleza de nuestro querido Estado. Para concluir, los Estados-nación deben adoptar sus leyes para enfrentar los desafíos de la globalización, como la regulación de mercados financieros, la protección de la propiedad intelectual y la lucha contra la delincuencia transnacional. Que por cierto aquí no hay delincuencia, ¿va? Pero sí en la teoría sí se habla de delincuencia. En resumen, la globalización ha transformado el panorama legal, desafiando los límites tradicionales del derecho y generando nuevos desafíos y oportunidades para la creación, aplicación y comprensión del derecho en el mundo globalizado. Ese es parte del resumen que podríamos decir de lo que implica los límites tradicionales del derecho, generando nuevos desafíos, ¿verdad? Y final, los temas afines a la globalización del derecho, podríamos decir que existe una necesidad de especialización, más conocimiento de tratados, los mercados se están globalizando, como por ejemplo arbitrajes, conflictos, técnico en sistemas, cultura, conocimiento de leyes internacionales, manejo de proyectos multidisciplinarios y especialmente el derecho comparado. Como pueden ver, son temas de mucho interés para el profesional del derecho y que esto es parte de la filosofía, es parte de la filosofía del derecho y por eso es tan fascinante el mundo del derecho, ¿no? Creo que la carrera que escogimos para obtener conocimientos es infinita, como dice el amigo de Toy Story, ¿verdad? Hacia el infinito y más allá. Así es que invitados a profundizar en estos temas y a irse preparando ya para sacar 100 puntos en el examen final, porque como podemos ver, la mayoría ya está bastante tranquilo, ¿no? Con esta clase, porque este último examen vino a dar otras connotaciones, ¿verdad? Porque no se esperaba que fuese virtual, hubo algunas limitaciones, pero afortunadamente se han ido superando y lo importante es aprender y que nos incorporemos al mundo de las ideas, al mundo del derecho y cada día tratemos de ser mejores ciudadanos, mejores abogadas y abogados. Nos quedamos por ahí. Un gusto en compartir con ustedes y que tengan una excelente noche. Feliz noche, Gracias, licenciado. Feliz